Iglesia Cristiana de la Verdad presenta su programa La Verdad escrita por Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad escrita por Dios. Y ahora con ustedes su pastor Enrique Rico. Bienvenidos. Es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer la verdad de Jesucristo, ¿cierto? La genealogía, que es ¿qué? Descendencia, ¿cierto? Entonces, la descendencia del Señor, ¿cómo fue esa descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces dice la palabra del Señor así, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí empieza a mostrar la genealogía, o sea, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, de dónde provenía el Señor Jesucristo. Entonces, este varón que escribió este libro de San Mateo, el Santo Evangelio según San Mateo, dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando dice hijo de David, es porque pues viene de la descendencia de David. Y cuando dice que hijo de Abraham, es porque viene de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Entonces seguimos mirando y dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que empieza a decir que Abraham engendró a Isaac, que Isaac engendró a Jacob, que Jacob engendró a sus hermanos, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama una genealogía, el contar cómo es, quién es el papá, quién es el abuelito, quién es el bisabuelo, etcétera, etcétera. Es contar de dónde descendía el Señor Jesucristo, de dónde provenía, de qué descendencia venía el Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 3: Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares en Esrón, y Esrón a Aram, y Aram engendró a Aminadab, a Nazón, y Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab, a Boaz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, dice, Joconías engendró a Selatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Y Azor engendró a Sadok a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, aquí lo que nos hace es un relato de la genealogía, de cómo es la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Esto es muy bueno, aprender uno de dónde viene el Señor Jesucristo. Yo pienso que es algo agradable delante del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un mandamiento, una enseñanza
que nos habla allí en el libro de Primera de Timoteo 1:4, que me gustaría que la leyéramos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. ¿Primera de qué? Primera epístola del apóstol Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, y nos da esa recomendación, nos da como esa enseñanza, y nos dice de la siguiente manera, y también lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ni prestéis atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo? Nos está diciendo: ustedes no se pongan a prestar enseñanzas a genealogías interminables. ¿Por qué? Nosotros vemos que el apóstol, según San Mateo, él escribe la genealogía del Señor Jesucristo. Yo creo que la genealogía, la descendencia del Señor Jesucristo, nosotros debemos de estar muy pendientes de eso y saber de dónde desciende el Señor. O sea, la descendencia del Señor es de Abraham, es de Isaac, es de Jacob, es de David. Podríamos decir que el Señor Jesucristo desciende de los siervos justos de nuestro Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos metemos a hablar de una genealogía, cómo fue que se extendió toda la tierra y cómo es que han venido descendencias para llenar toda la tierra, nos vamos a meter en un lío tremendo. No sé si me estoy explicando. Y eso nos va a confundir, eso nos va a llevar a genealogías interminables, y va a haber disputas, van a haber unas disputas necias, porque no vamos con exactitud. Nosotros no podemos de ninguna manera decir esto es así o esto es así, porque sencillamente nadie puede decir con exactitud cómo son las genealogías de la humanidad, cómo es la descendencia de cada uno de ellos. Ninguno de nosotros podemos señalar o decir cómo es esto o cómo es lo otro. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Ninguno de nosotros podemos decir eso, pero sí podemos conocer las genealogías que la Biblia nos enseña, y según su orden las podemos exponer y podemos hablar de esas genealogías. Pero que nosotros nos pongamos a meternos en esas enseñanzas de esas genealogías interminables, entonces el apóstol Pablo nos habla con mucha claridad y nos dice: no hagan eso. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Versículo que estamos leyendo? El versículo 4, ¿cierto? Entonces, ni prestéis atención a fábulas y genealogías interminables. Las fábulas son aquellas enseñanzas que son de solo cuento. Me voy a explicar. Una persona cuando enseña fábula es una persona que se pone a enseñar cuentos, pero que no están registradas en las escrituras, que no hay una enseñanza clara de la palabra de Dios. Y tremendo una situación de estas, porque mire lo que enseña: ni prestéis atención a fábulas. Es bueno volver a repetir: fábulas son cuentos, enseñanzas que se toman para hacer cuentos, para hacer una cantidad de cosas que nada que ver. Esos cuentos nosotros no debemos de atenderlas. Nosotros no tenemos que atender ¿a qué? A fábulas. Eso quiere decir a cuentos. Y cuentos que muchas veces son mentirosos, que no tienen conocimiento, que no son verdaderos. Bueno, aquí el Señor nos está hablando genealogías interminables que acarrean disputas, porque eso es lo que va a acarrearse cuando se hace todo esto. Disputas, más bien que ¿qué? Que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Eso era lo que el apóstol Pablo nos encarga hoy en día también,
que Dios nos encarga a través del apóstol Pablo, de que no usemos ese hablar de cuentos, de cosas que nosotros no sabemos si es así o no lo es, porque no tenemos una base bíblica donde nos diga, donde nos afirme que lo que nos están contando, nos están diciendo, nos están relatando, si eso es así o no. Hoy venía a mi corazón y el Señor trae a mi corazón una enseñanza para conocer cuál es el verdadero predicador, cómo es para conocer una persona que esté hablando y que nosotros podemos decir, este varón está haciendo bien o está haciendo mal, está predicando bien o está predicando mal. Y el Señor traía a mi corazón de que es tan sencillo entender cuando un predicador se pone a hablar de su propio corazón, porque no habla de lo que dice la Escritura, sino que habla de él mismo, de sus enseñanzas, y no lleva una regla, un reglamento bíblico, no lleva una enseñanza clara. Siempre nosotros vemos que hablan de todo menos de las cosas de Dios. Nosotros encontramos personas a través de los medios de comunicación dando enseñanzas de todo menos de la palabra de Dios, todo menos de las cosas de Dios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, seguimos mirando el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto nos dice el apóstol, ustedes necesitan es hablar del amor de Dios, del amor que nosotros debemos de tener los unos a los otros, ese amor que hemos perdido lamentablemente. Hemos perdido el amor del uno al otro. A veces uno puede llegar y decir, no, pero aquí... Hemos presentado su programa, La Verdad Escrita por Dios. La Verdad Escrita por Dios, un programa realizado por la Iglesia Cristiana de la Verdad. Le invitamos a nuestras reuniones los miércoles 7 de la noche, todos los viernes 7 de la noche, los sábados 5 de la tarde estudio bíblico y todos los domingos desde las 10 de la mañana reunión familiar, carrera 24, 4105 Sur, Barrio Quiroga. Información al celular 311-295-5266. Soluciona tus problemas y cansado estás de buscar. No te apures, no te canses, ya no